se rindan ante tu majestad. Cielo y tierra pasarán, mas siempre permanecerás, poderoso y fuerte Señor. Poderoso y fuerte Señor. Rey de gloria.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, su casa. Así es, mi querido hermano. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Y aprovecho para saludar a todos los obreros en el Día del Trabajador, en este día, en su día. Felicidades, recordándoles que nuestras mejores promesas, nuestra verdadera esperanza está en Cristo Jesús para la vida eterna. Y que si tenemos esto en nuestros corazones como parte de nuestra fe, no nos equivocaremos y llegaremos al descanso que merecemos. Son los momentos difíciles donde regularmente nuestra fe es puesta a prueba. Y hay dos tipos de momentos difíciles en nuestras vidas: los momentos más bajos y los momentos más altos. En los momentos más bajos encontramos la escasez, las pérdidas y también persecución por causa de nuestra fe. En los momentos más altos podemos encontrar situaciones producto de la sobreabundancia económica o de bienes, y podemos también encontrar pruebas en los momentos altos por la fama ministerial o incluso a veces secular. Y también podemos encontrar pruebas en los momentos más altos, como el que llamamos éxito, pruebas por la constante manifestación sobrenatural de Dios en tu trabajo ministerial. Así es. En los momentos más bajos y en los momentos más altos, nuestra fe es llevada al crisol, ahí donde se produce esa alta temperatura, para separar de ella, de nuestra fe, lo divino de lo humano que nosotros le adherimos. Y esto no es un tema filosófico, para nada. Nuestra fe viene de Dios y nosotros a veces la confundimos pensando que se trata de mis propias fuerzas o de mis propios recursos o mi capacidad o de las fuerzas, capacidad o recurso de otras personas. La fe para obrar de parte de Dios no depende de mis fuerzas o de mis capacidades o de mis recursos o los recursos o capacidades de otras personas. La fe es creer, es una certeza de que Dios hará lo que dijo. La fe es confiar que mis fuerzas, mis capacidades o mis recursos provienen de Dios y actúan primeramente para cumplir su voluntad y propósito, para dar gloria, fruto de gloria a Cristo, dando como consecuencia también el fortalecimiento de mi confianza y amor en Dios Padre. En los momentos más altos, Dios saca de nuestra fe la sensación de que somos más especiales o que tenemos más fe o que somos más sabios o más favorecidos que otros, por lo cual merecedores de más bendiciones. Muchos desarrollan diferentes niveles de arrogancia cuando estamos muy bendecidos en los momentos más altos. Muchos desarrollan diferentes niveles de arrogancia, altivez y autosuficiencia en las conductas hacia otros, cosas que no sabríamos que teníamos de no ser exitosos. Por otro lado, en los momentos más bajos, la persecución por nuestra fe, la escasez o la pérdida de trabajo, de la quiebra de mi negocio, o en una enfermedad o por la muerte de un familiar muy querido, por ejemplo, Dios separa de nuestra fe los restos de soberbia, de incredulidad, de rechazo, de querer controlarlo todo, de la engañosa seguridad en nuestras propias fuerzas, capacidades y recursos. ¿Y cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Torturarnos? ¿Hacernos ver lo insignificante que somos, que no podemos hacer nada fuera de Él? No, claro que no. La verdad es que no tenemos control sobre nada en nuestras vidas. Es por eso que nuestro Dios Padre desea demostrarnos su amor por nosotros cuando depura, limpia y perfecciona nuestra fe. Cuando Dios quita todo lo que nosotros añadimos a nuestra fe, que no es de Dios, nuestra búsqueda del control, fantasías, falsas expectativas, arrogancia, incredulidad, seguridad en nosotros mismos, podemos descubrir la verdad, que no tenemos control sobre nada en nuestras vidas.
Y al encontrarnos indefensos y desprotegidos ante la calamidad fortuita de la maldición en esta tierra, Dios busca que sepamos la otra verdad, que no debemos temerle a nada, porque Él nos ama y estará con nosotros por medio de Cristo siempre. Su propósito es que sepamos que es bueno no poder hacer nada fuera de Él, porque al tenerlo a Él, a Dios como papá, nada nos faltará, nada nos destruirá y llegaremos inevitablemente a su presencia después de esta vida, en victorias, sin manchas y sin arrugas. Porque confiar en Cristo sirve para toda circunstancia, para todo tiempo y también vence en los tiempos de cuarentena. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El domingo pasado, mis queridos hermanos, 26 de abril, hablamos sobre la primera parte de la serie La nueva criatura sí puede hacer la voluntad de Dios. Cosa que no pudo hacer Satanás ni sus ángeles caídos, ni tampoco el pueblo de Israel, a pesar de tener la buena ley de Dios en el pacto de Moisés. Y la verdad, tampoco nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre podía hacer la voluntad de Dios. Nadie puede en esta tierra hacer la voluntad de Dios sin la ayuda de Cristo. Como la nueva criatura que somos sí puede hacer la voluntad de Dios por la ayuda del Espíritu Santo, decidimos empezar a compartir con ustedes las verdades, las diferentes verdades de la voluntad de Dios. Y vimos el pasado domingo verdades de esta voluntad de Dios para nosotros, como que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta y que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Hoy teníamos pensado seguir hablando de otras verdades que el Señor nos ha revelado en su palabra a través del ejemplo de Cristo, el ejemplo de los discípulos de Cristo, y también de lo que logró la cruz de Cristo en su victoria para nosotros, que son voluntades de Dios. Quisimos hacer un paréntesis para hablar de algo que creo que necesitamos aclarar. Porque en estas circunstancias difíciles, en estas circunstancias de la fe en los tiempos de cuarentena, algunos podemos pensar, ¿y de qué me sirve, pastor, saber las diferentes verdades de la voluntad de Dios? ¿En qué me ayuda esto ahora que no tengo dinero para nada? Ahora que me despidieron. ¿Acaso encontraré trabajo por saber estas cosas? ¿Acaso me va a ayudar este conocimiento con mi problema matrimonial? ¿Con mis hijos? Hábleme de fe, pastor, mejor. Mejor deme una palabra de Dios que me diga que me va a ir bien. Y no me esté hablando de salvación porque Cristo viene pronto, como está haciendo el pastor, el apóstol que está predicando por allí por Barraza. Eso tampoco me va a servir para poner comida en la mesa. Bueno, este conocimiento, obviamente que pareciera fútil, pareciera innecesario en este momento. Saber estas cosas parecieran que no me pueden consolar si un familiar muere, y lo digo con mucho respeto, a causa del COVID-19. Y quizás hasta yo mismo me pondría a pensar, Señor, ¿por qué no me das mejor una palabra para darle fe a la gente? ¿Por qué no me das palabra para darle ánimo a las personas? ¿Por qué no me das una palabra que me diga que nos va a ir bien? Y la verdad, mi hermano, es que si usted piensa de esta forma, tiene derecho en hacerlo. Tiene derecho a pensar como los ejemplos de pensamiento que acabo de dar, aunque no tiene razón para pensar así. Nosotros los predicadores, primero que todo, no podemos darle fe o darle más fe, y tampoco en realidad podemos darle ánimo. El ánimo no es algo que proviene de algo que yo le dé a usted. El ánimo no viene de un estímulo externo. Se ha probado en el mundo sin Dios incluso que el ánimo, la motivación, la correcta, solo proviene de uno mismo.
Así que el único que puede darle fe o darle crecimiento a su fe es Dios. Y lo hace a través de su espíritu, de la palabra que está escrita en la Biblia y a través de depurar, de poner a prueba nuestra fe. Fe que ya nos dio Él. Usted y yo estamos en tiempos de prueba para nuestra fe. Para eliminar de nuestra fe cosas como nuestra búsqueda obsesiva del control, de andar siempre pensando en la fe como fantasías de cosas que me deben suceder porque las merezco, depurarme de las falsas expectativas, del miedo, de la arrogancia, de la incredulidad y de la seguridad en nosotros mismos, o incluso de la inseguridad de nosotros mismos. Son tiempos para definirnos. ¿Creemos en Cristo de verdad o no creemos en Cristo? Porque eso es lo que hacen las pruebas. Nos depuran, nos limpian de la escoria de lo que nosotros adherimos a la fe que no viene de Dios y viene de nosotros, y también nos definen. ¿Creemos, confiamos en Cristo o no creemos, no confiamos en Él? La voluntad de Dios para usted y para mí es que seamos una nueva criatura, una nueva persona. Su deseo no es que mejoremos como personas o creyentes. La persona que somos no puede mejorar, por eso hay que hacerla de nuevo. Al conocer la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios en cada una de sus verdades, nos llevará siempre su voluntad a un mismo lugar. Confiar en Dios, tener fe en Él. Y después de esta prédica vamos a seguir conociendo más verdades de la voluntad de Dios. Así que repito, al conocer la voluntad de Dios en cada una de sus verdades, nos va a llevar siempre al mismo lugar. Confiar en Él y tener fe en Él. Porque cuando yo entiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta en toda circunstancia, yo estaré listo para vivir de manera correcta, de manera sostenible, de manera gozosa, de manera victoriosa, delante de los hombres, delante de estos testigos que tenemos en el mundo invisible. Estaremos listos para irnos con Él. Así es, mi hermano. Nuestra fe debe estar preparada aquí en esta tierra para vivir con éxito en los momentos más bajos o en los momentos más altos. Todo lo que vivimos, escuche, todo lo que vivimos es para nuestro beneficio. Nos fortalece en Cristo o nos define. Vuelvo a repetir, si seguimos confiando en Él o nos separamos y volvemos al mundo. Los amigos de Daniel, citando ejemplos bíblicos, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, entendieron esta verdad cuando se enfrentaron al horno ardiente de Nabucodonosor. Para ellos, si la voluntad de Dios era que murieran por su fe, aceptaron entonces que esa voluntad era buena y perfecta. Quizás no agradable al arder en el fuego, pero buena y perfecta para la resurrección. La fe de estos héroes de Sadrac, Mesac y Abednego era a prueba de fuego. El profeta Habacuc también lo entendió. Si la voluntad de Dios era destruirlo todo, destruir a Judá por causa del pecado, entonces era bueno y perfecto para Habacuc. Quizás no agradable al vivirlo, pero sí agradable al alcanzar la vida eterna, que era más importante para Habacuc que la vida en esta tierra. Y quiero que sepa que todos estos hombres de fe, estos héroes de fe, todos aspiraban a tener ese país, a tener ese lugar donde nada iba a ser perecedero, donde íbamos a poder descansar por siempre. Así que la mirada de Habacuc también estaba en la salvación. Sí, recuerde que hemos estado diciendo que en Primera de Pedro habla de que los profetas que recibieron de que había una mejor salvación en Cristo, inquirieron y querían saber acerca de esto. Y el Espíritu de Cristo, en las versiones modernas, dice que fue el Espíritu de Cristo el que les dijo, no busquen más sobre este tema. Así que Habacuc también sabía que lo más importante no estaba en esta tierra, que la preservación de Judá, la preservación del remanente de Israel, era para cumplir las promesas de Dios para ellos como nación, de traer por medio del Hijo de Dios, por medio del Cristo, una mejor salvación. Ahora, antes de continuar entonces hablando sobre las verdades, vuelvo y repito, de las voluntades de Dios, tuvimos este sentir de parte del Espíritu Santo de hacer un paréntesis en la prédica de hoy para hablar de nuestra fe desde la voluntad de Dios,
la entendamos o no, nos guste o no esta voluntad, nos parezca difícil o no, o nos parezca su voluntad injusta o no. Así es que vamos a hablarlo desde la experiencia de Habacuc. ¿Sí? Acompáñame. El profeta Habacuc es para mí otro héroe de la fe. Él predicó durante el tiempo previo a la conquista del reino de Judá, conquista que ocurrió en el año 586 a.C. a manos de Babilonia, y él predicó sobre la destrucción del pueblo. Pero en su carta, él los estaba amonestando, pero en su carta, Habacuc habla de dos cosas que le perturbaban en su libro. Y estas dos cosas eran, ¿por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá pecara? ¿Y por qué Dios usaría a una nación pecadora como Babilonia para castigar a Judá? Angustiado por la necesidad de una respuesta, Habacuc presenta sus quejas ante Dios de manera valiente y confiada. La respuesta del Señor en el libro de Habacuc de que Dios siempre tiene el dominio y soberanía sobre todos los sucesos que le acontecen a su pueblo, le proveyó a Habacuc la valentía y esperanza para seguir confiando en los planes de Dios frente a los oscuros días que se avecinaban. En el primer capítulo de Habacuc vemos la queja directa del profeta ante la decisión de Dios de destruir a Judá por medio de la conquista babilónica. Podemos leer en el libro de Habacuc, capítulo 1, lo siguiente desde el verso 2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Hago un alto. Habacuc estaba hablando acerca del comportamiento de los moradores de Judá. Sigo leyendo en la parte B del verso 3. Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Ay, igual en días como hoy también hay gente que le encanta discutir y pelear. Verso 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Habacuc se encuentra consternado por el pecado de Judá y también por la aparente inacción de Dios. El profeta estaba angustiado por ver florecer y multiplicarse la conducta pecaminosa de Judá por todos lados y se sorprende que Dios no lo impida o no lo corrija. Sin embargo, la respuesta de Dios deja atónito a Habacuc. Lo deja atónito. Habacuc jamás esperó que la corrección de Dios fuese más dura que la conducta perversa de los pobladores de Judá. Así es. Seguimos leyendo en el capítulo 1 de Habacuc, ahora desde el verso 6. Voy a saltarme el verso 8, ¿sí? Por efecto de tiempo. Dice, verso 6. Estoy levantando, le contesta a Dios, porque mira la respuesta de Dios que deja atónito a Habacuc. Y responde Dios aquí en el verso 6. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arenas. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Y aquí el mismo Señor ya le presenta a Habacuc el principio de la caída de Babilonia, la idolatría en sus propias fuerzas. ¿Ven por qué el Señor no le gusta que nuestra fe tenga también mucha fortaleza o mucho sostén en nuestras propias fuerzas o nuestra propia seguridad? No es malo que usted y yo tengamos seguridad, la confianza que proviene de Dios, de que no estamos solos, de que Él es nuestro Padre y de que Él nos cuida y nos ayuda. No una seguridad soberbia de que ya yo todo lo puedo. Me explico, como algunas veces pensamos, yo nada más necesito que Dios me dé un empujoncito, he oído por ahí, y yo hago el resto. No, hermano, tenga cuidado,
porque algunos terminamos teniendo fe de que tenemos fe. Así que la caída del imperio babilónico estaba determinada ya en la propia idolatría a sus fuerzas. Era un dios para ellos. Así que la contestación de Habacuc a la respuesta de Dios, porque Habacuc recibe esto de parte de Dios, y usted puede leer la carta más completa y se va a dar cuenta de otras cosas que dice el Señor. O sea, Habacuc ve que Dios va a destruir a Judá. Entonces la contestación de Habacuc a la respuesta de Dios es la típica respuesta de todo creyente. En una parte de lo que él contesta, ¿no? ¿Y cuál es esta típica conducta? Que nosotros somos mejores que la gente del mundo. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros lo mismo que a la gente del mundo si nosotros somos mejores? ¿Cómo es que la gente del mundo va a salirse con la suya o les va a ir bien mejor que a nosotros si nosotros somos mejores que ellos? Nosotros sí somos el pueblo santo. Perdone que me burle de estas cosas, pero yo necesito desarraigar de usted y de mí las conductas, los pensamientos, las falsas creencias que nos impiden llegar al conocimiento pleno de Cristo, que no son parte de su reino, que no son parte de nuestra fe ni de la voluntad de Dios. Y tener este tipo de pensamiento no es correcto, porque la palabra no dice que nosotros estamos exentos de vivir consecuencias de la maldad de este mundo a causa de la maldición que viene por la caída de Adán. Así que Dios no nos ve así, ¿ok? No, Dios no nos ve que nosotros somos los mejores. Dios nos que somos mejores que los que no lo tienen a Él por Señor. Dios nos escogió para hacernos nuevas personas. Recuerde que Él nos vio cuál era, que nosotros éramos iguales a los que todavía están allá afuera sin tenerlo a Él como Dios. Así que Dios nos escogió para hacernos nuevas personas y que pudiéramos ser corregidos para la depuración también de nuestra fe y poder cumplir ahora sí su voluntad. Y hace esto porque el Señor decidió hacernos sus hijos, no porque seamos mejores. Y cuando Él decidió hacernos sus hijos, decidió criarnos, educarnos, hacernos crecer en el resto de nuestra vida a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y como dije en unas prédicas anteriores, ese varón perfecto ya está en mí. Cristo no entra a medias en usted y en mí. Él entró ya completo. Somos nosotros los que necesitamos ir menguando para que esa estatura completa se vaya viendo en nosotros, la de Cristo. Así que veamos la respuesta de Habacuc. Usted está sintonizado conmigo. Habacuc está disgustado con Dios y está predicándole a Judá de que se arrepienten de sus malas conductas y de sus pecados. Entonces va y le reclama a Dios al principio de su carta: oye, mira lo que hace esta gente, la maldad prospera y tú no haces nada. Entonces Dios le dice en lenguaje panameño: tranquilo mi bro, yo les voy a mandar un ejército que los va a destruir a todos. El ejército que nadie puede destruir. Entonces Habacuc se asusta y le contesta lo siguiente a Dios. Verso 12 del capítulo 1 de Habacuc. Dice: oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. Mire cómo lo adula, lo adora ahí. Hay que saber hablarle a nuestro Señor. Dice: oh Señor, y no digo esto para que usted entre haciendo ceremonia con Él. No. Estoy hablando de que hay que saber acercarnos a Él y tener confianza para hablarle. Este era el lenguaje que Él conocía, el lenguaje de Moisés. Así que entonces Él se acerca y le dice, vuelvo a leer en el verso 12. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca. Y lo dice en mayúscula. Mire que no le estoy diciendo en broma que Él está hablando en lenguaje de Moisés. Vuelvo acá, dice: oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Salgamos un momento del verso 12. Mira lo que Él está diciendo. ¡Ey! Este COVID-19, mira cómo Él habla correctamente con fe. Este COVID-19 no es para que acabe con nosotros, es para corregirnos y bueno, incluso quizás hasta castigarnos. Entonces por eso es que yo jamás estaré de acuerdo con aquellos hermanos a los que amo en Cristo, pero que están diciéndote a ti y que algunos de ustedes, queridos hermanos, siguen insistiendo que este COVID-19 es un castigo de Dios por el pecado del mundo, para el mundo por su pecado, y que es un castigo de Dios
para que nosotros nos asustemos o para que nosotros estemos corriendo. Cristo viene, Cristo viene. Nosotros no debemos estar turbados porque Cristo venga, porque esa debería ser una de nuestras mayores esperanzas, que Él ya venga, y estar contentos porque la iglesia, la novia clama, ven el Señor Jesús, así lo dice en Apocalipsis 22. Por lo tanto, no puede ser un motivo de terror para nosotros, mi hermano. Así que todo aquel que te está tratando de asustar, Cristo viene, ay, esto es porque Cristo viene, sí, por el pecado en la iglesia. Oiga, hermano, el que habla así le tiene miedo a la venida de Cristo. Oiga, el mismo Habacuc, hagamos el simbolismo, el mismo Habacuc ve que viene el poderoso ejército babilónico a destruir. ¿Y qué hace él? Le dice, oh, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. O sea, a corregirnos y castigarnos, no a destruirnos por completo. Así es que, mi querido hermano, lo que vivimos en este tiempo, este principio de dolores para la iglesia, es tiempo de prueba, mi querido hermano, es tiempo de prueba. ¿Vale? Es tiempo de depurarnos de la maldad que aún tengamos, de la incredulidad y de esas cosas que yo estaba hablando hace un momento atrás acerca de que pueden estar pegando nuestra fe, ¿no? Falsas expectativas, fantasía, arrogancia, una seguridad en nosotros mismos innecesaria, etcétera. Así es, mis queridos hermanos. Así que mire, volvamos acá. Vamos a leer de nuevo el verso 12 porque no tenemos que tenerle miedo a que Cristo viene, porque el que ama a Cristo lo está esperando, como dice en Apocalipsis 22. La novia dice, ven Señor Jesús, clama y lo está esperando. Así es que volvamos a leer, vamos a sintonizarnos, ¿no? Nosotros estamos en el futuro ataque. Está diciendo el comercio internacional, están diciendo los gobiernos, está diciendo la economía en el mundo, que el ejército de la escasez, el ejército de la pobreza, el ejército de las deudas, de perder, va a hacer que perdamos todo, nuestras propiedades, nuestras casas, las pérdidas de trabajo que ya ha habido para algunos, las pérdidas de clientes, ya es una amenaza de una futura destrucción total. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está diciendo el mundo ahora. Me explico. Y Habacuc tenía lo mismo. Había una amenaza en ese momento de parte de Dios. Ahora voy a traer el ejército para que destruya a Judá, a los babilonios. Entonces él, de manera correcta, le habla a Dios. Entonces, vayamos de nuevo al verso 12. Dice, oh Señor, mi Dios, santo Dios, Habacuc 1, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Y entonces aquí, hago un paréntesis, aquí el profeta empieza a comparar de que ellos eran mejores. O sea, nosotros somos más gente más justa que el ejército que viene a destruirnos, a pesar de que al principio de la carta él está hablando, o como yo lo interpreto, él está hablando del pecado de Judá. Entonces después él compara al pecado de estos hombres perversos de Babilonia con Judá y dice, ¿guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Verso 14, ¿somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Verso 15. ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Y me detengo aquí. ¡Qué tremendo es Habacuc! Yo me alegro y le doy gracias al Señor Jesucristo por Habacuc. Es un héroe de la fe, era un profeta de verdad. Me explico, no es un profeta, dice mi esposa, guachi. A veces yo también digo así, guachi, que ante los momentos difíciles, se le viene la fe abajo. Y hablo de mí mismo, que no soy profeta, pero yo soy un predicador donde a veces cuando la situación me pega muy duro, corre mi mujer a levantarme, corre mi mamá a decirme algo positivo. Ella no se da cuenta, mi propia madre, cuando me dice cosas buenas, cuando la veo que me suben el ánimo. Y mi esposa sí, pues acá en la casa se lo digo.
y a otros hermanos que me suben la fe. Pero mire esta hermosa manera en que Habacuc aborda el Señor. Permitirán que se salgan con la suya por siempre. Ellos, mira, perdón, me estoy adelantando. Mira lo que le dice. Él acababa de escuchar a Dios decirle que la caída de ellos era la idolatría a su propia fuerza. Entonces el mismo profeta le dice al Señor, mira lo que van a hacer. Adorarán a sus redes, o sea, las fuerzas, la astucia, la estrategia con la cual van a conquistarlo, y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Y le habla Habacuc en el mismo lenguaje a Dios. Verso 17. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Sigue hablando aquí Habacuc de Babilonia. Y entonces mira lo que concluye aquí en el verso 1 del capítulo 2 de Habacuc. Mira, dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. ¿Para qué? Pregunto yo, ¿para qué va a subir a su torre de vigilancia Habacuc y montar guardia? Y él mismo dice aquí, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Qué hermosa confianza sentía Habacuc en hablarle a Dios sin temores. En estos tiempos de cuarentena, ¿cuántos no habrán orado al Señor con angustia o queja? ¿Cuántos no se habrán preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo he diezmado, si yo he ayunado, si yo te he servido, ¿por qué esta escasez? ¿Por qué esta incertidumbre en el futuro? ¿Por qué esta amenaza de que no habrá respuesta inmediata para nuestra economía familiar cuando salgamos de la cuarentena? ¿Por qué nos encerraste a mi marido y a mí en esta cuarentena si nos llevamos tan mal? No me estoy riendo de usted, mi querido hermano, mi querida hermana, si está viviendo esto. Pero hay algunos, que quiero que sepan que hay algunos que fueron encerrados, que están viviendo lo que en el mundo de las personas que tienen adicciones como el alcoholismo, drogadicción, etc. Algunos psicólogos le hacen una encerrona y les hacen una intervención, es el nombre que utilizan, y los encierran para hablarles, es una intervención. Entonces aquí estamos viviendo una intervención. Matrimonios con problemas entre los cónyuges los encerraron. Dios puso una intervención. Los que estaban como yo pensando, sí, mira que los contratos están bien, la cosa está mejorando, me encierra Dios. Así que tú vas a mejorar porque los contratos te mejoren. Los que decían, porque a varios oí que decían, wow, parece que ahora sí el gobierno de Nito, eso me lo dijo alguien el año pasado, en el mes de agosto, me dijo, parece que el gobierno de Nito sí está haciendo bien las cosas y sí va a mover la economía como prometió. Mira qué bien ya me está empezando a ir. Y nadie sabía lo que venía este año. Vino la encerrona, nos metieron en la intervención para tratarnos. Así es, a nuestra fe. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, estamos en tiempos en los cuales nos agarró la intervención. ¿Cuántos no habremos hecho estas preguntas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me encerraste a mí con mi esposa? ¿Por qué ahora que las cosas se estaban emparejando, que las cosas estaban prosperando? ¿Por qué ahora se viene todo abajo? Nos hemos hecho esas preguntas. Lo importante en el caso de Habacuc era que él se sentó a esperar la respuesta de Dios. Escuche esto, Habacuc se sentó a esperar la respuesta. Él le habló a Dios con toda franqueza. Usted le puede hablar a Dios con toda franqueza. Incluso le voy a decir algo raro, algunos nos quejamos. No estoy diciendo que usted debe quejarse, no es bueno la queja, pero a veces nos quejamos. Y Habacuc lo hizo con inteligencia, como acabamos de leer. Pero él no solo se quejó, él se sentó a esperar la respuesta de Dios. Porque él sabía que no podía ser destruido permanentemente o definitivamente lo que quedaba del pueblo de Israel. Habacuc sabía que Judá no podía ser destruida del todo. Y esto es lo hermoso de Habacuc. Habacuc no ve la destrucción que venía sobre Judá como algo definitivo. No podía ser. Él estaba claro en eso. No puede ser. ¿Dónde quedaría entonces? Quedarían las promesas de Dios si lo que quedaba de Israel fuera destruido definitivamente, que era Judá lo que quedaba. Habacuc sabía que Dios no podía destruir del todo a lo que quedaba de las tribus de Israel en la tierra prometida.
Mi querido hermano, no veas como algo definitivo la aparente pérdida que dice el mundo que vendrá por nuestras deudas, por la incapacidad de trabajar en estos momentos o la inseguridad de que haya trabajo apenas se vaya flexibilizando las salidas. Nada será definitivo contra ti ni contra mí. Y aunque se perdiera todo, nuestra alma no se perderá, porque Cristo nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Y nuestras verdaderas recompensas no son para esta vida. Ninguna de nuestras recompensas en la otra vida se perderán. Sus mejores promesas que son para la otra vida, ninguna se perderá. Son seguras. Y en este tiempo de cuarentena no será el fin entonces tampoco de tu casa, de tus propiedades, ni de tu salud, ni de tu fe, ni de mi casa, ni de mis propiedades, ni de mi salud, ni de mi fe. No será el fin de estas cosas para nosotros tampoco. Así es que la pregunta en este momento entonces es, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Las tengo claras? Porque Habacuc las tenía claras. El Señor no destruirá para siempre a Israel. Él tenía sus prioridades claras. Porque la esperanza de estos hombres, la fe de estos hombres no estaba solo en su vida, estaba basada en la permanencia, en la existencia de la supervivencia de un pueblo en el cual vendría la promesa, el Cristo que los liberaría en una mejor salvación y traería para ellos mejores promesas. Así que Habacuc estaba claro, el Señor no destruiría para siempre a Israel. Así que él se sentó a esperar la respuesta de Dios a sus preguntas. Y si Dios no destruyó a Israel, hermano, porque acuérdese, Dios no destruyó Jerusalén, pero no destruyó Israel. Y siendo tan perversa la población en ese tiempo, y Dios no la destruyó, menos permitirá que seamos destruidos ahora nosotros, a su pueblo, que somos la novia de Cristo. Así que nosotros tampoco seremos destruidos, tampoco hemos sido llamados a que todo se nos acabe aquí, porque vendrá oportuno socorro de Él. Respuesta habrá en Él para levantarnos otra vez, mi querido hermano. Y no estamos en tiempo para que nos quiten todo, perderlo todo. Lo que Dios quiere que perdamos, lo que Dios quiere sacar de nosotros y destruir, desarraigar de nosotros, son las malas conductas, lo que hace daño a nuestra fe, lo humano que metemos a nuestra fe que no procede de Él. Aquellos resabios del viejo hombre que siguen pegados a nuestras conductas y a nuestros comportamientos, mis queridos hermanos. Así es. Por eso el Señor Dios le responde a Habacuc, porque Él le responde. Veamos lo que le responde el Señor a Habacuc. Leemos entonces, mis queridos hermanos, en el capítulo 2 de Habacuc, dice desde el verso 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y podemos ver que la visión que aunque tardara iba a cumplirse, y que iba a hablar y no iba a defraudar esa visión, era de que Babilonia iba a destruir a Judá. Así es, pero aquí empieza lo hermoso en el verso 4 cuando dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Aleluya. Y tú y yo hemos sido justificados delante de Dios por medio de Cristo. Nuestra fe en Cristo nos hace justos delante de Dios Padre. No temas, ya somos justos tú y yo. Si hay contienda, así es que escucha hermano, si hay contienda desde antes de esta cuarentena entre tu cónyuge y tú, es por un corazón envanecido. Así es. Es por orgullo. Así que salgamos de ese orgullo. Y usted se sorprendería, no tengo tiempo para hablar de más cosas de vanidad. Porque mire recuerde lo que leímos hace un momento atrás. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y ahí el Señor establece los dos tipos de personas que hay en el pueblo de Judá. Los que están envanecidos, que no hay rectitud dentro de ellos,
y los que son justos por su fe, los cuales vivirán. Entonces, aquí, hermanos, usted se sorprendería en saber que muchas de las deudas, para ponerle un ejemplo del envanecimiento previo, antes de estar en esta prueba, usted se sorprendería en saber que muchas de las deudas de nuestras tarjetas de crédito son por vanidad. Así que ese problema que hay en el hogar entre el cónyuge, entre los cónyuges, es por orgullo. Salgamos de ese orgullo. Así es, mi querido hermano. Dios está destruyendo en este tiempo lo que no está recto en mí, lo que no está recto en ti, lo que no está recto en nuestros hijos, lo que no está recto en todos nosotros, sus hijos. Así que no temas. Dios, Cristo, no te ha abandonado y no te abandonará. Así como Jehová no podía destruir a Israel por completo, y Habacuc lo sabía, Cristo no puede incumplir su promesa. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin. ¿Qué decidiremos ahora? ¿Dejaremos a Dios porque mi cónyuge no cambia? ¿Dejaremos a Cristo porque no hay sustento? ¿Dejaremos a Cristo porque no me gusta saber que yo estoy metido en esta intervención aquí encerrado en casa porque el Señor me está probando, me está tratando a mí? ¿Dejaremos nuestra fe porque parece que cuando podamos salir a trabajar ya será tarde y habremos perdido muchas de nuestras cosas? Cuando Habacuc supo que los justos vivirían y que Dios castigaría a Babilonia por lo que haría Judá, tomó la decisión correcta. Sí, porque Habacuc entendió que los justos vivirían y que irremediablemente Dios castigaría a Babilonia por lo que le haría a Judá. O sea que Babilonia arrasaría a Judá, pero Dios la castigaría. Entonces, cuando él supo estas cosas, estas tres cosas, Babilonia va a destruir a Judá, pero el Señor va a dejar que el justo viva, y el Señor después destruirá a Babilonia, le dará venganza por lo que le haga a Judá. Entonces Habacuc tomó la decisión correcta. Sí, Habacuc lo hizo mire, hermano, Habacuc lo hizo. Y si Habacuc lo hizo sabiendo de que el justo iba a vivir y que iba a haber venganza para Judá destruyendo a Babilonia, ¿qué más nosotros? Vamos a mantener nuestra fe si nuestra esperanza es mejor que la que tenía Habacuc. Habacuc estaba esperando, no solo que la parte buena era que el justo viviera, pero Habacuc estaba esperando que hubiese castigo, venganza contra Babilonia. Y nuestra esperanza es mucho mejor que la de Habacuc. Nuestra esperanza es esta vida eterna. Nuestra esperanza es que estaremos por siempre con Cristo, que nosotros somos la novia y las bodas del Cordero nos están esperando. Estas esperanzas son mejores que la venganza que esperaba Habacuc. Nuestra esperanza es mejor que lo que él estaba aguardando. Y mira lo que dice Habacuc, teniendo una promesa menor, porque él estaba contento, satisfecho con que iba a ser vengado el pueblo de Judá. Y míralo entonces, con eso, y que el justo viviría, y con eso de que iba a ser castigado Babilonia por lo que le iba a hacer a Judá, mira lo que Habacuc habla en el capítulo 3. Voy a leer el verso 1, el 2, saltaré al 8, por efecto ya de tiempo. Verso 1. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Los traductores modernos dicen que esto era una canción. Y dice en el verso 2. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Estabas enojado, Señor, verso 8, estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar. ¿Estabas disgustados con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Y aquí habla desde el momento en que el Espíritu abrió el mar y abrió el río Jordán. ¿Estabas enojado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Y ellos estaban asustados en esos dos momentos. Uno, porque los perseguía el ejército de Faraón, y dos, porque tenían que ir a conquistar la tierra prometida ya sin Moisés. Y en ese momento, mira lo que dice el profeta profundamente. ¿Estabas disgustado con ellos? No,
No estabas disgustado por el miedo que había cuando el faraón los perseguía, los estaba acorralando con su ejército, o cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Ellos tenían miedo, había angustia. ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviaste tus carros de salvación en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos de cuarentena. Entendamos a Habacuc, imitemos a Habacuc, la fe de estos hombres. Así es, en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos de cuarentena, Dios no está enojado contigo. Él desea que nos dejemos transformar por su espíritu. Él envía sus carros de salvación, sus carros de provisión, sus carros de nuevas oportunidades, sus carros de nuevos proyectos, de nuevos clientes, con provisión. Él envía sus carros, su ejército, con provisión para el entendimiento de su palabra, para que tú y yo entendamos su palabra, para el entendimiento de quién eres tú en tu matrimonio, de quién eres tú como empresario, de quién eres tú como ministro de Dios. Sí, Señor, Dios nos envía en este tiempo su entendimiento, como lo hizo también con Habacuc. Y por eso Habacuc es la prueba de esto. Habacuc también recibió entendimiento, y el entendimiento lo llevó a saber quién era Dios para él. Sí, Dios lo es todo. Cristo es nuestro todo. Sí, mis queridos hermanos, leemos aquí entonces en Habacuc capítulo 3, desde el verso 16. Miren la hermosa respuesta, la confianza de Habacuc al entender a Dios. Dios iba a castigar, iba a eliminar lo malo de Judá. Así es, porque Él dejó un remanente, se quedó con el justo. El justo iba a vivir por su fe. Y después Babilonia iba a recibir su castigo. Así que entonces él, viendo los hechos maravillosos de Dios, entendiendo el trato de Dios, Habacuc escribe aquí en el verso 16, para nosotros, verso 16 del capítulo 3. Dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y aquí, hermanos, viene la hermosa palabra que a tanto nos gusta a nosotros. Y aquí también la comparto, que es el sentir en la desesperanza, cuando entendemos quiénes somos, porque en medio de toda esta prueba, que Dios está fortaleciendo nuestra fe, está transformándonos, Dios nos está dando entendimiento también, para que nosotros, igual que Habacuc, podamos decir lo que Habacuc dijo aquí en el verso 17. Así como también hablaron sin temor Mesac, Sadrach y Abednego, que le dijeron al rey, a ese mismo rey que destruyó a Judá, a Nabucodonosor, después de que esto estaba escrito: hey, mátanos, pero no vamos a adorarte ni a ti ni a tu estatua. Y preferimos morir antes de hacer eso. La confianza de ellos, porque la mirada de ellos estaba en las cosas invisibles, en lo porvenir, como también en la nuestra está lo porvenir, Cristo, nuestra vida eterna. Al igual que los antiguos esperaban esa vida eterna, nosotros también ahora. Y nosotros ahora tenemos más ayuda que ellos. Así que si Habacuc pudo decir lo que voy a leer a continuación, usted y yo también podemos hacerlo. Y yo te pido, Señor, que esto sea la conclusión para ahora, en nuestro momento, de que tu voluntad produce en nosotros fe, produce entendimiento para todo tiempo que vivamos contigo, Señor. Entonces Habacuc dio esta sentencia hermosa, esta declaración maravillosa, lleno del Espíritu, influido, sí, ¿y por qué no? Lleno del Espíritu de Dios. Habacuc en el capítulo 3, verso 17 dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿De qué me sirve conocer la voluntad de Dios en estos tiempos de cuarentena? Me sirve para recibir entendimiento. Y cuando tenga entendimiento, puedo ver que toda situación me fortalece y hace crecer mi fe en Cristo. Porque Cristo es mi verdadera meta. Y aunque todo esté aparentemente perdido y las noticias del futuro digan que todo está perdido, mi decisión es seguir a Dios. La decisión de todos los nacidos de nuevo es seguir a Dios, aunque todo esté aparentemente perdido o digan que estará perdido. Así es, mi querido hermano. Por eso aquí, la fe, cuando es alimentada por la palabra, por el Espíritu de Dios, la fe produce en nosotros entendimiento. Habacuc también lo entendió. Así que él decidió, igual que esos héroes de la fe, decidieron todos, preferimos al Señor, preferimos a Jehová, preferimos a Dios, a rendirnos, a doblegarnos ante las situaciones de amenaza, las dificultades o la pérdida. Preferimos creer que si no alcanzamos estas cosas buenas prometidas en nuestra tierra, una mejor patria celestial nos está esperando. Dios Todopoderoso, afirma la fe mía y la de mis hermanos en este tiempo. Una fe contra toda prueba, una fe que produce entendimiento para poder discernir lo que vivimos, Dios Todopoderoso, y que nos ayuda, Señor, a hacer tu voluntad, a conocer más de tu voluntad, para estar en ella, Señor. Todas las verdades en las diferentes áreas y facetas de tu voluntad para nosotros, porque es buena, es agradable y perfecta. Y si en algún momento pareciera que todo va a estar perdido, aceptamos, Señor Jesús, que tú eres mejor que las cosas que están prometidas para esta vida. Y que si no se alcanzaran, ¿sabe qué? Ser la novia de Cristo y casarnos contigo después de esta vida lo es mejor que todo aquello que podamos tener aquí. Gracias, Señor. Fortalece esto en nosotros, mi Dios. Fortalece esto en tus hijos. Te lo pido ahora, mi Señor. Fortalécenos, Padre. Tú fortaleces nuestra fe. Tú fortaleces nuestra fe. Tú nos das tu entendimiento. Gracias, Dios Todopoderoso. El Señor te ha bendecido. El Señor ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro y ha tenido ya de ti de mi misericordia en esa cruz y en esa resurrección de Cristo de los muertos. Jehová, el Señor ya alzó sobre ti su rostro. El Señor ya puso, ya te regaló a ti y a mí en Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos, sí, tú y yo, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y que es creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Gracias, gracias, gracias. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján,
Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.